Señor no me ha dejado dormir. Debería estar con ojeras aquí, pero realmente desde las 3:30 de la mañana ha sido así, hablándome de dos temas en especial. Ayer, el martes pasado, hablamos de ir como liderazgo a un lugar muy lindo del papá de Ceci y una bendición. Realmente hemos tenido un buen tiempo. Pero ¿saben qué? El Señor me ha guasqueado anoche, yo les digo así. ¿Por qué? Porque al final todo terminó en un cumpleaños. Y lo que nosotros nos reuníamos, decidimos ese día ir a darle gracias al Señor por los 22 años como liderazgo, y luego dijimos con la congregación, todo terminó en cumpleaños, en Happy Birthday to You. Pero ¿qué del Señor? ¿Y saben qué? No estoy echando la culpa a los líderes, me estoy echando la culpa yo. Porque yo no paré y no dije, y no es que el cumpleaños sea, por favor, no me entiendan mal, pero eso era secundario. Todo lo principal era darle gloria y honra a Él y gratitud a Él. Pero todo terminó en cumpleaños. Y podemos hacer muchas cosas buenas para nosotros y sentirnos bien, pero si no lo hacemos con una buena motivación, de nada sirve. De nada sirve. Señor, en tu nombre hicimos esto. No los conozco. No los conozco. Han pasado un buen tiempo, hemos tenido un buen churrasco. ¿Y cuál es el problema? Me han agradecido por mi fidelidad. ¿Se dan cuenta? Y yo, ¿saben qué? Como un caído de la estera, no fui capaz de decir, ¿saben qué? Después vamos a celebrar el cumpleaños, pero lo principal, a lo que hemos venido, es a darle gracias, honra y alabanza al Señor. Y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Realmente, ¿saben qué? Yo, perdón, Señor, perdón. Yo no he hecho la culpa a nadie, porque debería realmente tener discernimiento y realmente lo principal, la gloria y honra para Él. Y realmente la honra y gloria fue para nosotros. Si no, ¿saben qué? Nos vamos a convertir en un club. Qué lindo tiempo hemos tenido. Un club social va a ser la congregación y no es la motivación por la cual estamos aquí. No es correcta la motivación. No es correcta. La coinonía es para reunirnos y alabar al Señor. ¿Y por qué lo digo esto? Porque podemos ir a Catalla y pasar un buen fin de semana, tener un lindo tiempo, nos llevamos comidita, qué lindo estar con los hermanitos, y es bueno. Pero si no está Él en primer lugar, de nada sirve. Es para todos todo esto que estamos hablando. Y yo les pido perdón a los líderes, les pido perdón a la congregación por no haber parado la cosa y haber puesto las cosas en su lugar. Realmente, y el Señor ya me estuvo hablando. Y de otro tema que queremos hablar es sobre nuestros hijos. Nuestros hijos. ¿Saben qué? Son cristianos nuestros hijos porque alguna vez vinieron a la congregación. Mis hijos algunas veces han ido a la congregación, mis hijos en Estados Unidos. Ellos dicen ser cristianos, yo no los considero cristianos. ¿Por qué? Porque no viven como cristianos. Es duro hablar así. Oro por ellos, sí, pero solo el Espíritu, porque si fueran cristianos vivirían como cristianos y asistirían a los cristianos. Tú no puedes darte el lujo de decir a tus hijos, hijito, ¿quieres ir a la congre? No, me aburro en la alabanza. Oh, no, me da hambre ya. Es muy aburrido estar parado. Por favor. ¿Saben qué? Preferible es que digas, te pregunto, ¿tus hijos son cristianos? No, no son. Porque hacen lo que les da la gana. Es así. Disculpen, ¿y saben qué? Yo voy a hablar lo que tenga que hablar en esta casa. Así no me reconozcan como pastor. Y hasta que el Señor me saque, voy a hablar.
Y si tengo que ir en contra de me haga enemigos, voy a hablar. Voy a hablar. Delante de Dios les digo, voy a hablar lo que yo vea que esté mal. Voy a hablar. Yo no estoy buscando el pastorado. Estoy buscando hacer la voluntad del Señor. Por favor, entiendan eso. Y si Dios nos ha traído aquí, va a ser para hablar y para poner orden si es que hay desorden. Y yo en primer lugar me pongo, ¿saben qué? Como culpable de lo que ha pasado ayer. No estoy echando la culpa a otros. Yo soy culpable, porque yo como pastor debería haber parado y poner orden y decir, bueno, después ya que hemos alabado, ahora celebremos el cumpleaños. Le hemos llevado torta al Señor, pero a la cumpleañera sí le hemos llevado torta. Y yo no tengo nada con la cumpleañera, qué bendición, digamos, ellos. Pero ¿cuál es la principal motivación por la cual estamos aquí? ¿Por estar de ñañay entre hermanos? No, es el Señor. El Señor nos hace habitar juntos, pero ya Él, la principal figura. Y si no hay eso, ¿saben qué? Estamos en un club. En lugar del club social es el club La Roca Eterna. ¡Qué lindo! Por favor, tienes que hablar algo. ¿Quieren? El que va a predicar es el pastor Alberto. No voy a predicar yo, solamente quería aclarar esto. Sí, algo cortito, ¿no? A los niños, a nuestros hijos, como cristianos, no podemos darles la opción de escoger. Como decía Humberto, ¿no? ¿Quieres ir a la iglesia? Sí. Hay una edad que a los hijos ya no se los puede agarrar del copete, ¿no es cierto? Porque si no te pueden dar hasta un puñete. Porque se puede esperar cualquier cosa de los hijos que no han sido criados como cristianos y con autoridad de Dios, para que sepan que el papá es la autoridad delegada por Dios. Eso es cuando se les enseña a los hijos, ¿no es cierto? Lo que tiene que ser realmente en una familia cristiana. Pero a mi hijo yo no le puedo dar la opción de que escoja. ¿Cómo es posible? Aquí hay niños que no están y que deberían estar presentes. He escuchado una prédica hablando sobre la homosexualidad. Está llegando hasta tal punto la depravación del hombre fuera de la iglesia que les están dando la opción de escoger a un niño de 4 años. ¿Quieres ser mujer, hijito? ¿Te gusta la ropa de mujer? Ay, ya, amor, yo te voy a dar todo mi apoyo. El pastor dice, no, imposible. Después de este niño, hay una actriz famosa, un par de actores famosos que a su hija le dieron la opción de que quiere ser hombre. Ay, perfecto, desde los 4 años se quería poner ropa de mujer, o diré de hombre, le han dado la opción. La chiquita se vestía como hombre, se ha cambiado hasta el nombre y ha llegado a los 14 años y está en duda de que realmente no, creo que quiero nomás ser mujer, ¿no? Y hay varios casos de gays que han llegado a los 18, 20 años y han dicho, qué barbaridad, ¿por qué mis padres no me pusieron un alto? Inclusive se han hecho hasta sacar el pene porque querían ser mujeres y después se han dado cuenta de que no, que han cometido una barbaridad. Al niño no se le puede dar una opción. Mientras vivas en mi casa, bajo mi tutela, tú vas a ir a la iglesia. Ahora ya sabrá el chico si quiere rebelarse y pintarse un diablo en su cabeza cuando sea grande, ya, Dios tratará con él. Pero no es posible que a nuestros niños les demos la opción de que si quieren vayan, porque hace frío. ¿Saben qué? Los bolivianos somos el colmo de rebeldes y de anarquistas. En los Estados Unidos, la gente va a la iglesia con la nieve hasta aquí arriba. Los líderes tienen que llegar a la iglesia a palear la nieve de las veredas. Porque si alguien se cae en tu vereda, si vives en una casa, si alguien se cae en tu vereda y se fractura una pierna, tú pagas la curación, toda la curación del transeúnte que pasaba por tu vereda y se fracturó la pierna. En los edificios, todos los edificios con el condo fee, con las expensas que se pagan, limpian la nieve, limpian las hojas en otoño, porque si alguien se fractura, un ajeno o inclusive uno del edificio se fractura allá afuera porque no han limpiado la nieve, se cobra una multa y todos los convivientes de ahí tienen que pagar la multa. O sea, no podemos dar opciones a nuestros hijos, entiendan.
Si quieren llamarnos religiosos, llámenos lo que quieran, pero nosotros queremos seguir lo que dice realmente la palabra y enseñar a nuestros hijos como dice la palabra. Otra cosa, no se le puede preguntar a un adolescente o a un jovencito que quiere estar a la moda, ¿qué te parece cómo se lleva la iglesia? ¿O qué te parecen las reglas de la iglesia? No, me parece absurdo, son unos exagerados, por supuesto. Y yo estoy de acuerdo, hay pastores que dicen, no puede haber grupo de jóvenes, porque los jóvenes hay que estar como los caballos, no por aquí, no por allá. Te he dicho que por aquí, no por aquí. Oye, todo el tiempo. Y ese pastor dice, no puede ser porque el joven quiere hacer lo que le da la gana. Pastor, hay un músico terrible, tremendo que ha llegado a la iglesia, es un cantante o un bajista o un guitarrista o baterista, lo que sea, fabuloso. Ya lo pondremos. ¿Por qué no tenemos la guitarra en la iglesia? No, porque yo quiero ver si verdaderamente se ha convertido y quiero verlo ahí sentado, como dice Piccolo, quiero verlo sentado 1 año o 2 años a ver cómo es su vida, cómo es su corazón. Pero no porque yo tenga un talento me van a poner en algo. Pero preguntarle a un joven, por eso dice la palabra, que hay del pueblo que un joven lo gobierna. No es, los jóvenes están fuera de foco. Quieren hacer lo que les da la gana porque son rebeldes por naturaleza. Y el único que puede tratar nuestras vidas y nuestra naturaleza de rebelde es Dios y es su palabra. Pero su palabra no a lo latino. Dios mío, los latinos tenemos que aprender mucho. No, eso no me parece, qué exagerado. Lean el Salmo 19. Primero dice que la creación habla de las maravillas de Dios, todo, pero al final, después, ni después de 7 versículos, habla de que Dios nos tenemos que regir bajo los estatutos, reglamentos, leyes, disposiciones, todo al pie de la palabra de Dios. No es como al hombre le parece. No es que con la evolución y como ya somos modernos y estamos en el siglo XXI, tenemos que hacer lo que nuestro corazón nos dice. No, muy exagerado. O sea, por favor, los exhorto con todo el amor de mi corazón. Yo a mis hijos así los he criado hablándoles como les estoy hablando a ustedes. Y les hemos dicho, ¿no? Si, no crean que porque a mí me ven así suave, yo no voy a decir la verdad. Yo la digo. Y a nuestros hijos los hemos criado así. Ahora que cada uno, ya el Señor sabrá a quién lo va a traer de su oreja, de su nariz, de su codo, no sé, es trabajo de él, a mí no me interesa, el que haga lo que quiera. Son, es su promesa de Dios que los va a traer. Y hay del que se resista, ¿no? Hay del que se resista. Pero yo tenía que decirlo, porque somos una iglesia, no somos un club, ni estamos enseñando a gente que quiere servir a Dios, no a gente que es visita, porque no nos confundamos que no todos los que están en la iglesia son cristianos, y no por venir a la iglesia somos cristianos. Tenemos que ser, no nos hace cristianos lo que hacemos, sino lo que somos. Con todo el amor de mi corazón, yo les dejo esa enseñanza, el que quiere la toma, el que no la deja, pero es lo que yo tenía en mi corazón. ¿Ya? Los amamos. Amén. También quiero decirles, sí, a ver, para que solamente recapacitemos todos. Si invitamos a un almuerzo o hay un evento, estoy seguro que todos con sus hijos y aún parientes más vamos a la iglesia. Pero si se trata de ir a la iglesia, son contados. Y saben que todo esto es, cada cual examínese a sí mismo. No Dios me ha mostrado, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Y es sencillo. Si lo hacemos, es sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Y si no hay fruto en mi vida, Señor, no soy cristiano, pero quiero conocerte, Señor. Por algo estoy aquí, Señor. Quiero conocer y quiero vivir como un hijo o una hija tuya, Señor. Ya basta de juego, Señor. Basta de aparentar que soy cristiano y si no hay fruto en mi vida, Señor. Dame la firmeza, dame la valentía para hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. No te voy a ofrecer a ti nada que no me cueste. Al principio cuesta, después es un deleite. Amén, Pastor Alberto. Gracias, pastor. Voy a
Buen día a todos. Por favor, nos pondremos de pie un minutito. Vamos a dar gracias a Dios por por este nuevo día. Vamos a orar como pueblo, como casa Roca Eterna, Señor Padre amado. En este día, Señor, nos acercamos a ti, Señor, para darte las gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Señor, por su valentía, Padre amado, Señor, por todos los miembros de la casa, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, que este día, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, que pueda hablarnos, Señor, a través de tu palabra, Padre amado, Señor, que seas tú siempre hablándonos, Señor, guiándonos en estos tiempos proféticos distintos, Señor. Te entregamos una vez más nuestro corazón, Señor, para que tú pongas, Señor, el querer como el hacer, Señor, y nos des la valentía, Señor, de predicar, Señor, de hacer lo que tú quieres, Señor. Por favor, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Nosotros somos hijos del reino, ¿verdad? Sabemos que somos hijos del reino. Esta es nuestra palabra. A mí me gusta harto esta Biblia porque, bueno, para empezar, su letra es bien grande. Entonces, esta es nuestra guía, esto es lámpara a nuestros pies. Esto es lo que va a guiar, lo que nos va a mostrar el camino, la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de pacto, así como Abraham, Isaac, Jacob. Estoy convencido, y siempre lo he dicho igual aquí en la casa, que Dios ha estado derramando padres espirituales en la casa, porque es algo que Dios tiene para aquí, para la casa. Podemos ver que Dios siempre nos ha estado mostrando en su caminar, en lo que Él tiene para cada uno de nosotros cosas distintas, ¿no? Nos ha mostrado, nos ha ido rompiendo esquemas. Es difícil caminar contra corriente, es difícil, pero en las cosas del reino, con las cosas del mundo, así se camina. Es duro, pero es verdad. Y nosotros a veces nos han enseñado, alguna vez yo lo he dicho aquí en la casa, nos han enseñado que tenemos que hacer lo que el mundo nos ha enseñado. O sea, naces, 12 años de colegio, 5 años de universidad, te endeudas, compras tu departamento, tu autito, trabajas y después te mueres. O sea, como si ese fuese un propósito. Así vive el mundo, ¿no? Así vive el mundo, pero nosotros no podemos conformarnos, no podemos conformarnos sin que el Señor nos hable y nos diga, no, vos vas a hacer esto, vos vas a ir y le vas a hablar a tal persona, vos vas a predicar así, vos vas a honrar en tal casa, tú vas a bendecir a tal persona. No nos tenemos que conformar. Eh, por favor, si podemos poner primera de Gálatas, si no me equivoco, es 1:10, Gálatas 1:10, donde nosotros tenemos que ser temerosos de Dios, no del hombre, porque también eso nos han enseñado. Eso nos han enseñado, que seamos temerosos del hombre, que tengamos miedo al hombre y Dios, como que Dios, que se aguante, digamos, pero no. Y en esta parte en Gálatas habla de la doctrina sana, pero también dice en Gálatas 1:10. Gracias. Voy a darles un segundito la espalda. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, se está preguntando. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Tenemos que aprender que al que tenemos que agradar es a Dios, y cuando tengamos el temor santo hacia Dios nos va a valer lo que piensen los demás. ¿Por qué? Porque es lo más importante, agradar a Dios en nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que caminamos. Pero como decían hace unos minutos los pastores, es duro, porque a veces no es fácil, ¿no? Porque el decir la verdad a las personas eh, te hacen a un lado, ya no te toman en cuenta, o se enojan y no te hablan. Pero en nuestras vidas es distinto ahora, porque nosotros somos hijos de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Somos hijos de pacto. Yo no me diferencio, yo quiero ser igualito, así como Abraham, Isaac, Jacob, así con las mismas promesas quiero ser. Yo soy hijo de Dios, del cielo. Así tenemos que vernos, con valentía, con fortaleza y dispuestos a enfrentar lo que Él tiene.
el Señor quiere que ahora un poquito hablemos. Hace tiempo también compartimos la vida de Pablo, pero ¿quién es quien se revela a nuestras vidas? ¿Quién es el que nos muestra el camino? Vamos a leer, por favor, en Mateo 16, del 13 al 17. Mateo 16, del 13 al 17. Una vez, cuando estaba la primera vez o la segunda vez que me invitó a predicar el pastor aquí, yo siempre me he sentido honrado, orgulloso de poder compartir la palabra aquí en la casa con ustedes y siento que el Señor tiene algo especial y que a veces yo digo, pero a veces repito lo mismo, o a veces tartamudeo al leer. Eh, Creo que los que han compartido también saben que no es fácil, ¿no? O a veces uno dice, o yo como dicen había un meme que decía, sí les voy a decir, ¿no? Y llegas aquí y no dices ni la mitad de lo que piensas. Pero Dios es así, Dios es el que controla tu vida y hace, ¿no? Sí. Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quien nos revela al Hijo es el Padre, quien nos muestra al Hijo es el Padre, los que ahora tenemos el privilegio de saber lo que Jesús ha hecho por nosotros es a través del Padre. Realmente es un privilegio para nosotros entender el sacrificio de Jesús para su gloria, para su honra de nuestro Padre, porque nosotros sabemos que Él ha predestinado nuestras vidas, ¿no? Y le dice, cuando le responde Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal vez respondió sin saber ni leer ni escribir, pero le dice, eso dices porque mi Padre te lo ha revelado, ¿no? ¿Y quién dicen que soy yo? ¿Cuántas corrientes hay ahora? ¿Cuántas corrientes que Jesús aquí y allá, que Jesús, que hizo, que tuvo hijos? Ya un montón de corrientes hay ahora, terribles además. Pero incluso, ¿no? En nuestras épocas, ¿no? Siempre en lo natural, ¿no? Viendo lo natural, Jesús el hijo del carpintero, el hijo de la María que estaba embarazada antes de casarse. Siempre nosotros vemos lo natural, pero Dios quiere que veamos ahora más allá. Solo Dios revela la palabra. La palabra para nosotros es lumbrera a nuestros pies, es lámpara a nuestros pies. La palabra nos va moldeando, nos va guiando. ¿Cuántas veces de la casa yo personalmente habré salido diciendo, pucha, ¿por qué no sabía esto antes? Me he perdido. Pero ahora el Señor quiere que hablemos un poco como el testimonio de Pablo, de Saulo. Vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 8, del 1 al 3, por favor. Capítulo de Hechos del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, uno de los primeros mártires, Esteban, un jovencito, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era un verdugo perseguidor de la iglesia y era encargado de asesinarlos. Y es más, se deleitaba en agarrar a los cristianos. Y se ofrecía, ¿no? Se ofrecía,
Podemos ver en el capítulo anterior cómo Esteban, uno de los primeros mártires, jovencitos en el capítulo 7 de Hechos, que tal vez jovencito, chiquillo tal vez, pero un gigante en la fe. Y así como Jesús, ¿no? Antes de entregar su vida, un acto profético también de Esteban le dice a nuestro Señor que no les tome en cuenta los pecados de sus asesinos. Pablo estaba empecinado en matar a los cristianos, destruir a la iglesia, porque creía que Jesucristo era falso, porque aún no se le había revelado. Él hasta ese entonces, él decía, no, están hablando macanas. Además que Jesús vino a destruir todos los esquemas, todo lo que habían pensado, se imaginaban otro tipo de Salvador. Es más, yo me atrevo a decir hasta a destruir económicamente, porque decían, la salvación para que vos te adulterado, ya, perfecto, vas a hacer esto, vas a ir a comprar al templo esto. Era pues negocio. Y él dice, no, no, ahora es gratis, yo voy a pagar el precio, es por gracia. Entonces estaba rompiendo varios esquemas Jesús, pero Saulo todavía no había tenido una revelación. Ahora nos vamos a ir en el mismo libro, por favor, en Hechos, vamos a leer del 1 al 9. Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Ya hemos visto cómo los traía, ¿no? Saulo los arrastraba, o sea, se deleitaba en traer a los cristianos a la cárcel. 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. El Señor ya estaba hablando a Saulo ahí. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Se oían la voz, pero no veían a nadie. Capítulo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí vemos dos escenarios distintos, ¿no? Primero vimos a un Saulo que perseguía, odiaba a la iglesia, ¿no? Muchas veces nosotros mismos hemos juzgado o nos juzgan, pero en algún momento también en nuestras vidas hemos visto, no, religiosos, cristianos. A mí me ha tocado vivir con un compañero de colegio también, que era cristiano y que siempre que pasaba la pizarra no le daba una el pobre y yo me hacía la burla, le decía, que te ayude Dios, le decía. Pero también le pidió perdón en su momento y creo que a veces nos hemos hecho la burla, ¿no? De los aleluyas, que ahora nosotros somos los aleluyas. Pero vemos después que Saulo empieza a recibir palabra de Dios, ¿no? Que empieza a escuchar a nuestro Señor. Y muchas veces nosotros vemos que las actitudes o cuando nos comparten la palabra, no nos gusta, porque nos choca con nuestra carne. No nos gusta que nos digan, no, mira, estás haciendo mal. Eso no está en la palabra de Dios. No nos gusta. Tenemos que tener la humildad en este tiempo profético, en este tiempo distinto. Tenemos que tener la humildad para poder decir un ratito, aquí el Señor está hablando. Y si está en su palabra, yo tengo que ser obediente.
Y vemos que también Dios se revela a Saulo y él pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Así Dios siempre nos está hablando a través de su palabra. Nos muestra nuestra condición. Tenemos que decirle al Señor, como le dice también Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? Le dice, ¿no? Y le dice que vaya a un pueblo y que entre. En el versículo 5 le dice, y él dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Voy a volver a leer, por favor, el 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Entonces ya el Señor le estaba dando instrucciones, le estaba diciendo, ahora yo te voy a decir qué vas a hacer. Y quedó ciego, dice, ¿no se imaginan una ceguera física de 3 días? 3 días creo que es una prueba muy dura, una ceguera física, pero sin embargo, a veces en nuestras vidas tal vez no tenemos una ceguera física o tenemos algún problema o alguna circunstancia en la que estamos pasando y no vemos luz al final del túnel, pero a veces Dios quiere que en lo natural nosotros no veamos para que Él se glorifique y nos muestre. Vamos a hacer un cortecito antes de seguir leyendo la historia. Vamos a leer Juan 14:6. Juan 14:6. Porque así es que nuestro Señor Jesucristo se revela a nuestras vidas. Vamos aprendiendo cada día, no terminamos de aprender su palabra y vamos comprendiendo, ¿no? Pero también tenemos que ser gente de decisión, ¿no? Cuando ya el Señor nos muestra, tenemos que aprender a decir, yo quiero hacer esto. Va a ser difícil. Tal vez no te van a querer, te van a hacer a un lado, te van a marginar, ya no van a querer ni invitarte, tal vez ni ir a jugar, no sé, tantas cosas que a veces en nuestra carne nosotros queremos seguir teniendo, pero tenemos que ser valientes. Es un tiempo para ser valiente. Y como el Señor se muestra a nosotros, ¿no? Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, me gusta esta palabra, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es importante entender porque nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a volver por favor al libro de Hechos, al capítulo 9. Al capítulo 9, ahora vamos a leer del 10 al 22. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, profeta del Señor, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Aquí hay una gran diferencia, ¿no? Ya con Saulo, que después es Pablo. Dice, ¿quién eres? Le dice Pablo. O sea, no lo conocía. En cambio, aquí a Ananías le dice el Señor, le habla y él responde, heme aquí. Aquí estoy para lo que tú hayas decidido, para predicar en mi trabajo, para compartir la palabra con mis amigos, para hablarle a las personas que tú quieres, para apoyar en la iglesia, para limpiar las sillas, para pararme donde tú quieras, como tú quieras, Señor, heme aquí. Tenemos que tener esa facilidad como hijos de Dios, decirle, Señor, heme aquí, como soldadito. Y el Señor le dijo, 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya Saulo humillado, arrastrado, ciego, solo ya buscando a Dios. Ya no había otra opción, ya habían revelación a su vida, orando ya a Saulo.
12. Y has visto en visión a un varón llamado Ananías. Y has visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, el Señor ya le había mostrado una visión en toda su ceguera a Saulo. 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. En este versículo es interesante, ¿no? Porque cuántas veces, no, a ese cuate político, además por ahí puede hacer votar de mi pega si le hablo de Cristo al magistrado. Tenemos temor a veces ¿no? Entonces, y le dice, entonces, Ananías respondió al Señor: he oído, ¿no? Le dice, o sea, Saulo era un asesino, o sea, le estaba diciendo, Señor, he oído, y por ahí estaba medio como que querían doblar el brazo en alguna medida, pero vamos a seguir leyendo el 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es un tipo poderoso que tenía poder en lo terrenal. Para poder prender, es más, los arrastraba, hemos leído a los cristianos para llevarlos, ¿no? Para hacerlos llevar presos, porque él no creía en Jesús. 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Señor, yo lo había escogido, yo lo había apartado para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, y el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónicos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Habíamos dicho, ¿no? Qué diferente ya cuando Ananías escucha la palabra de Dios y dice: bueno, heme aquí, le dice al Señor, para poder hacer su voluntad. Aunque le pone algunas excusitas por ahí, le dice, pero vos sabes quién es, me puede hacer arrestar, me puede hacer hablar, ¿no? A veces nosotros nos cuesta compartir. A mí me ha tocado estar por trabajo un fin de semana que no pude estar aquí en la casa, igual que siempre se extraña igual la casa. He tenido que ir por trabajo hasta un lugar en Santa Cruz ese domingo que está, no sé qué anillo será, pero era como una hora y 15 minutos, pero seguíamos en la misma ciudad, todas las calles así de barro y todas esas cosas. Y por ahí había, antes de llegar a ese terreno que teníamos que llegar, puro así, rocolas de música, así, incluso un prostíbulo gigante ahí en la esquina. Y yo le digo al que estaba manejando la movilidad: por favor, párate a ver en la esquina, porque yo he escuchado música cristiana. Ahí del prostíbulo, ahícito, un señor vendiendo sus CDs con música cristiana. Un valiente, pues. Igual como siempre yo les he contado de la Salacita, ¿no? Para mí es un valiente. Pero este otro igual ahí, grave, pues. A ver, imagínate con borrachos, con tu música cristiana, capaz hasta lo pegan al pobre. Y yo feliz.
Yo siempre he dicho a esas personas, hay que siempre decir Dios te bendiga, hay que alentarlos, y ellos lo toman, ¿no? Te escuchan, pero bien enfocados en lo que ellos quieren, ahí vendiendo su música, y tan lejos a este pobrecito en la noche. ¿Y hasta qué hora te quedas? Yo le pregunté, me decía, no me voy cuando cierran, hasta el último. Pero ahí le deben reñir, también me compran, dice. Y bueno, valiente, valiente, porque a veces no, ¿para qué le vas a seguir llamando ¿no? a tu hermano? No anda en sus cosas, pero si el Señor te ha dicho, sé valiente, ora por ese hermano, llámalo, buscalo, bendecilo, no lo juzgues, dile, el Señor te ama, dale una palabra. Vamos a volver a leer esta partecita aquí donde le dice en el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, poniéndose sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, le dice, ¿no ve? Estaba ciego, habíamos compartido esta partecita una vez en otra que compartimos la palabra, le estaba profetizando, le dice, hermano Saulo, ¿no ve? ¿Cuántas veces? Ahora me vas a escuchar, ciego, ahí en el piso, antes nos correteaba, a ver, ahora párate y correteame, a ver si puedes, ¿no ve? Claro, ahora es mi oportunidad de vengarme. Pero Ananías era un profeta, era un varón, era un escogido, apartado, obediente, temeroso como nosotros, porque también le dice al Señor, ¿sabes quién es, no ve? ¿Sabes dónde me estás mandando, no ve? Sí. Y le dice, no, él es apartado para mí, apartado para mí. Y, y luego se caen las escamas y es lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de sus ojos las escamas, dice, recibió al instante vista y levantándose fue bautizado. Súper obediente Pablo. Ya enfocadito lean lo que el Señor le estaba diciendo, en lo que ya el Señor quería. Hablando ya de nuestro Señor Jesucristo, predicando. Él ya tocado por Dios, ¿no? Hablando a los corazones que el Señor le estaba hablando. Confundiendo a los judíos, dice. ¿No? Cuando le dice este Ananías, hermano, yo pienso que Ananías era un profeta que era muy obediente, que estaba hablando ya, estaba profetizando. Incluso dice también que estuvo entre ellos, ¿no? Un tipo que era asesino, bien difícil, bien difícil. Yo en lo natural siempre me he imaginado esta parte, que iban y que dormían, pero todos dormían en un ladito y Pablo dormía a otro ladito, porque si los mataba, ¿quién iba a dormir cerquita de él? Yo pienso que tuvo que, es difícil ante el mundo romper los esquemas, los preconceptos. No, ese borrachito va a morir. Señor tiene misericordia de todos nosotros y también puede tener misericordia. Por eso tenemos que ser valientes y obedientes para llevar el Evangelio, para decir, Señor te ama, pero te ama y también quiere que nos arrepintamos, arrepentirse es cambiar la forma de pensar, que nosotros ya no sigamos pensando como pensábamos antes, no, o sea, haciendo nuestras estrategias como en el mundo. No, yo me ha tocado vivir a mí en estos, yo también estoy a cumplir 22 años en el órgano judicial, tocado vivir entre abogados y en el mundo es distinto, todos son estrategias del mundo, no hábiles, oportunistas, en muchas cosas, pero Dios es soberano, Dios tiene propósitos eternos, Él no te suelta. Él no te suelta. Tenemos que aprender a agarrarnos de Él y no soltarnos. Y no solo pensar en lo que nosotros creemos que es bueno, a ser obedientes. Es bien importante que el Señor hable a través de su palabra, que Él nos pueda guiar. Es un tiempo que el Señor durante años han sembrado tantas personas en nuestras vidas, como también nosotros. ¿Cuántas veces habrán ido? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas prédicas aquí para la gloria de Dios? ¿Cuántas prédicas de aquí de la casa? Yo habré salido y les confieso, muchas veces he dicho, ¿por qué no sabía esto antes?
hubiese querido saber antes esto, yo debería haberme agarrado de esa palabra, ¿no? Y igual, ustedes también no tengan temor de decirles, no, por ahí no me escucha, o se ríen, o tal vez él ya está en otra, pero tú sembra, porque Dios tiene propósitos en cada una de nuestras vidas. Pero para sembrar, para hablar de las cosas de Dios, hay que ser valientes. Para llevar la palabra de Dios es necesario ser valientes. En tu trabajo, nuevamente vuelvo a decir, para la gloria de Dios, yo he tenido el privilegio de aquí de la casa cuando yo he estado enfermo. Ustedes saben que a mí me ha dado COVID en febrero. No para ensalzar ni a una persona, pero como ejemplo, voy a decir, Indira me ha visitado cuando yo estaba enfermo, sin temor a contagiarse. Yo le decía, no te da miedo contagiarte. Y estaba ahí midiéndome la presión y el Señor le habrá mandado para mí eso ha sido un testimonio de valentía. ¿No? Y tantas cosas. En lo peor de la pandemia, el Hugo me llama y dice, vamos al hospital a orar. Te recojo. Y ya llevo al hospital en lo peor de la pandemia. O sea, ¿dónde está tu prueba de tu fe? No les voy a mentir que he ido orando con mi alcohol, pero hemos estado ahí ya y yo dije, de aquí hemos salido, chao, con el Hugo. Peor el Hugo, ha sacado su barbijo, lo ha abrazado. Yo dije, pero no, ahí Dios, hemos visto, para la gloria de Dios, yo cuento esto. No estoy diciendo que tenemos que hacer, pero ha sido para mí incluso una prueba, porque yo estaba ahí temeroso y demás, pero siempre Dios tiene planes. Incluso igual cuando me he enfermado, yo dije, tantas cosas me han pasado este último tiempo en lo laboral, aquí en la casa, un privilegio el poder estar al lado de ustedes, compartir la palabra, tiempos duros y demás, pero pasa por tu cabeza en un momento. Tú dices, tal vez es el tiempo, ¿no? Y sin temor tienes que enfrentar lo que Dios tiene para tu vida. Tenemos que enfrentar sin temor, ser valientes y no dejarnos tampoco que nos consuman las cosas que no son de Dios. Porque las cosas que no son de Dios no son contadas delante de Dios, sino el propósito que Él nos pueda dar, más bien con fortaleza y valentía, poner el querer como el hacer en nuestras vidas para cumplir ese propósito. Entonces igual, ¿no? Para no hacer, como decimos, leña del árbol caído, poder hablar y levantar a un hermano y darle un abrazo y decirle te amamos. Y muchas veces, muchos han experimentado estar en un bautizo, es un privilegio poder bautizarse, el poder obedecer la palabra de Dios. Y esas personas luego llenos del Espíritu Santo. Hemos tenido hermanos que hemos compartido, que también acá en la casa, los pastores lo conocen, a Jonathan. Me acuerdo cuando él entregó su vida al Señor, se subía a las flotas a compartir la palabra de Dios. En una ocasión se subió a una flota de los Zambos, caporales, ahí en Francesa lo han bajado antes de que lleguen porque él se iba predicando hasta la zapatera. Valiente, pero valiente, porque no es fácil llevar la palabra de Dios donde no te van a recibir bien. Pero esta es la casa de Dios, nosotros somos obedientes, para nosotros esto es lámpara a nuestros pies, esta es la guía, este es nuestro manual, aquí está, aquí el Señor nos va a guiar a todos. No es que no hay aquí para tu trabajo, no. Aquí el Señor no se ha olvidado de nada. El Señor ha hecho con tanto amor, con tanta misericordia, pero también requiere de obediencia y sacrificio de nosotros. Porque el seguir a Cristo no es fácil. ¿Por qué? Porque tal vez no vas a agradar a las personas. Porque decíamos que es difícil cambiar la imagen de la gente, de nosotros mismos. ¿Cuántas veces? No van a dejar de juzgarte. No van a dejar de juzgarte. ¿Acaso no era este el que estaba allá o que decía así como Saulo? Es más, los correteaba. Pero no esperes que la gente cambie de forma de pensar, sino créele a Dios
Créele a Dios que Él va a hacer en tu vida. Créele a Dios, dile, sí, Señor, yo me agarro de tus promesas. Yo soy hijo de Dios. Yo soy del cielo. Por eso no oramos cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros somos del cielo, aquí estamos de paso. Vamos a estar solo un tiempo, el tiempo que Él haya decidido. Y partiremos cuando tengamos que partir, pero orgullosos, como cuando te dicen, no eras suplente y ahora es titular en el fútbol. Imagínate un partido de liga, no sé, el partido más grande que puedes imaginar, y que te digan, pasa, vas a jugar un Barcelona Real Madrid, ¿te imaginas? Y si te avisan con tiempo, ¿cuánto te prepararías? Ahora el Señor nos ha llamado, está diciendo, salta a la cancha. Es un tiempo distinto, vas a ser titular. Y para eso implica renuncia de nosotros. O no, o en lo natural para ser un buen deportista no implica renuncia. Implica renuncia. Para servir al Señor implica renuncia. Implica renuncia. Pero Él pone el querer como el hacer. Y Él derrama de su Espíritu Santo para darnos sabiduría. Y no tenemos que achicarnos ante la gente. No tenemos por qué. Bueno, conocemos la historia de David y Goliat. Jovencito, chiquitito. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese contra mi Señor? Goliat. No es pues nada, ni siquiera es una pulga delante de Dios, pero valiente, ¿no ve? Ni siquiera con las armas naturales, porque no podía ni alzar, creo, la espada. Y él no tuvo miedo y se enfrentó con valentía. Igual nosotros, para llevar el Evangelio, el Señor nos ha llamado. No tenemos que conformarnos, no, nosotros, sí, la casa, sí, tú y tu casa. El Señor va a cumplir su promesa. Pero también el Señor, yo sé que en la casa ha derramado corazón de padres espirituales. No pierdan ese privilegio, no lo guarden en su bolsillo. Saulo luego es conocido, ¿no? Como Pablo. Y bueno, yo pienso que igual dudaban los mismos apóstoles de él, pero Dios se glorifica en su vida. Gran parte de las escrituras son a través del Espíritu Santo, no a través de la vida de Pablo. Vamos a leer, por favor, ahora en 2 de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así Pablo comprende que para seguir a Cristo solo basta en su gracia, que no quiera que ni sus méritos ni sus fracasos, la palabra revelada del reino al cual pertenecemos, luz y lámpara es a nuestros pies, es la palabra de Dios, la Biblia, que nos va a guiar, que nos va a decir, este es el camino. Tenemos que ser obedientes, hermanos, es un tiempo para ser obedientes y no hacernos a los locos, ¿sí? El Señor nos ha puesto en diferentes lugares a cada uno de nosotros para llevar su palabra, para hablar del reino, no para que nosotros nos creamos o yo soy el super cristiano, no, sino con humildad y poder predicar, el poder hablar. Es un privilegio, hermanos, es un privilegio, es para nosotros un privilegio. No es solo tarea de los pastores que puedan compartir la palabra o predicar, no, es tarea de todos. El ministerio de la reconciliación es entre nosotros para poder ver, orar, hablar, clamar. ¿Saben qué? Por cada una de nuestras vidas ha habido mucha gente que ha orado. Cada uno de ustedes saben qué personas. Hay mucha gente que ha derramado lágrimas por nosotros para que Dios tenga misericordia. Y en su infinito amor, para su gloria hemos sido creados. De Él somos. Él es nuestro dueño. Y un día llegué a la casa
y siempre había hartos problemas en mi oficina. Y llego a mi casa, hay unas cenizas en la puerta con unos trapos negros y demás, hace unos 7, 8 años. Sí, he traído la escoba y lo he barrido, pues. Pero si me quieren hacer algo, pídanle permiso a mi dueño, pues. No, yo tengo dueño, yo ya me he vendido, ya me han comprado, ya nos han comprado. Ya tenemos esclavos, somos. Él es nuestro Padre. Y si Él decide, bueno, tóquenlo, Él sabrá por qué. Como les digo, por eso incluso en la prueba de la enfermedad, realmente ahí es donde te agarras más de Dios. Ahí dices, sí, nada, 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 nada. Como ahora estamos viviendo la pandemia, gente millonaria se está muriendo. No saben qué hacer, solo Dios decide. Vamos a seguir leyendo el libro de Juan, por favor, 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Realmente es hermosa la palabra. Esto es a través del Espíritu Santo. Podremos andar, vivir no por nuestras capacidades, sino porque el Señor nos guía, ni en conocimiento, solo en Él es necesario escucharle a Él. Vamos a leer Proverbios, por favor, libro de Proverbios, capítulo 3, del 5 al 8. Proverbios 3, del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, es necesario hacer esto, lo que aquí hemos leído. No ser sabios en nuestra propia opinión o en lo que nos parece bueno o malo, según nuestras experiencias, pensamientos. Es necesario que nos dejemos guiar por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que podamos escuchar la palabra profética, que tenemos el privilegio aquí en la casa. Vamos a leer Josué, capítulo 1, 9. Josué 1, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios siempre ha estado con nosotros, Dios siempre ha hablado en la casa, Dios siempre nos ha guiado y quiere que seamos valientes y que nos esforcemos. Va a implicar esfuerzo, hermanos, el continuar, el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Hechos, por favor, vamos a volver al libro de Hechos. El capítulo 5, por favor. Capítulo 5, del 29 al 32 vamos a leer. Hechos 5, 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres?
El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tenemos que obedecer a nuestro Señor. Es necesario obedecer al Señor para que el Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas, guiándonos. Tenemos el mandato de predicar el reino de Dios, cumplir el ministerio de la reconciliación que se nos ha confiado, hablar la palabra del Señor completa. El Señor Jesucristo va a volver, va a volver. Nosotros sabemos que Él va a volver. Habíamos dicho que es lámpara y lumbrera su palabra a nuestros pies. Vamos a leer por favor el Salmo 119, el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Saben, hermanos, tenemos que creerle a Dios en todas las cosas que Él hace para cada uno de nosotros. Tenemos que estar confiados. Él tiene propósito y va a cumplir. Yo les digo, incluso hasta en las cosas, en lo natural. Yo hace 5 años más o menos me operé de la vista y me dijeron que no iba a poder lagrimear con facilidad, pero creo que aquí a la semana ya estaba llorando aquí en la iglesia, aquí en la casa. El Espíritu Santo te quebranta, te confronta. No tenemos que hacer oídos sordos nosotros cuando Él nos esté confrontando. Nos apartemos del mal, iremos en ese camino. No es fácil, no es fácil porque te humillan, tu orgullo. ¿Por qué yo pues voy a hacer caso? A mí me corresponde, tengo derecho. No hay derecho ni izquierdo en el reino de Dios, hay solo su palabra. Él dice, Él es nuestro dueño. Seamos obedientes, hermanos, a lo que Él nos está hablando ahora. Seguiremos el camino que Él nos pediremos al Señor, que Él ponga el querer como el hacer para cumplir el propósito. Y no nos desanimemos, seamos valientes. Aunque no nos hablen, que se enojen, renieguen o nos raleen, ¿qué importa? Más importante es obedecer a Dios. Hay gente así afuera, muy valiente, igual que nosotros, que vamos a ser valientes y vamos a cumplir el propósito de Dios. Yo les voy a pedir por favor que se pongan de pie para que podamos orar. Gracias, Padre amado, Señor, por tu inmenso amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Tu palabra nos guía, Señor, que queremos ponerte, Señor, en primer lugar en nuestras vidas, Señor. Tú eres lo más importante, Señor. Por favor, Señor, pon el querer como el hacer, Señor. Que no salgamos, Señor, de aquí de la misma manera que hemos llegado, Señor. Que siempre te demos, Señor, el primer lugar donde estemos, Señor. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho, Señor. Queremos darte, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Queremos tu guía y dirección, Señor. Que podamos ser humildes, Señor, ante tu instrucción, Señor. Que podamos ser obedientes, Padre amado. Que podamos cumplir, Señor, y ser valientes, Señor, de llevar tu palabra, Señor. De predicar tu evangelio, Señor, del reino, Señor. Aún, Señor, aún cuando nos juzguen, Señor, aún cuando vean nuestro pasado, Señor, por favor, Señor, gracias, Señor, por esta casa, Señor, por los 22 años, Señor. Gracias, Señor, por cada miembro, Señor, por los pastores, Señor. Muchas gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos ha acompañado.
Estamos aquí, Señor, para decirte gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.